Bien. Entonces hoy nosotros nos vamos a divertir, ya saben, vamos a entrar a la palabra, pero antes de eso quiero hablarles de alguien que probablemente todos conocemos. Es nuestro amigo Gordon Ramsay. Él es un chef, es inglés, súper mala onda, él hace esas cosas, es conocido por ser gritón, medio grosero, y él tiene muchas series, y la verdad todos son muy interesantes, pero tiene uno que hemos estado viendo que se llama Servicio Secreto o como Chef Desconocido. Lo que hace este amigo es que él se disfraza y va a un restaurante que está fallando, que está luchando por X razón. Y su meta es poder investigar y ver la razón de por qué está fallando y poder ayudarles. Entonces, él entra y él mira cómo están cocinando, cómo están haciendo lo que están haciendo. Pero luego la parte interesante es cuando empieza a abrir cosas y empieza a levantar cosas del piso y abrir alacenas y ¡oh no! Da miedo, da mucho asco, la verdad. Se ve que hay como grasa y tierra y bichos y así, y lo veo y yo creo que todos nosotros estamos como nunca más, ya no voy a restaurantes, no se puede. Pero luego estás viendo la serie y se te antoja, entonces ahí andas en Didi Food pidiendo algo porque ya se te olvidó. Pero este amigo lo que hace es encuentra todas esas cosas y él se pone en su papel y regaña a todo el mundo, los chefs y los dueños, que cómo puedes hacer eso, que alguien se va a enfermar, etc. Pero después de eso, ya se tranquiliza y les ofrece ayuda. Él les enseña cómo limpiarlo, él ofrece enseñarles cómo mantener todo limpio, nuevas recetas, cosas así, para que ellos puedan tener este éxito y éxito mantenido. Pero hay dos tipos de dueños. Hay algunos dueños que lo rechazan y normalmente sus restaurantes fallan o siguen en ese mismo estado. Y los otros, gracias a Dios la mayoría, ellos aceptan esta ayuda y su restaurante está restaurada, está hermosa, la gente va y se hace parte de la comunidad. Pues amigos, Dios a través de su palabra tiene ese efecto limpiador en nuestras vidas. Dios quiere restaurar nuestras vidas que a veces se encuentran en este estado de fracaso o de lucha, que estamos batallando, y muchas veces es porque hay suciedad en nuestras vidas, hay suciedad en nuestras mentes, en nuestro corazón, etc. Lo que hace la palabra es que expone esa suciedad, pero luego Dios a través de su palabra nos enseña cómo limpiarlo y cómo mantenerlo limpio. Entonces hoy nosotros tenemos una decisión. Podemos ser de los bendecidos que dicen: sí, Dios, por favor, limpia mi mente, mi corazón, yo quiero vivir a tu forma en un camino bendecido. O podemos ser como los dueños que lo rechazan, que siguen en su mismo ciclo. ¿Cuántos aquí quieren ser de las primeras personas? Amén, amén. Que va a recibir esta limpieza, que va a ser bendecido por la palabra. Y este efecto es el efecto reconstructor de la palabra, de ayudar, restaurar y reconstruir una vida que está luchando. Y es por eso que el título del sermón de hoy es el efecto reconstructor de la palabra de Dios en tu vida. El efecto reconstructor de la palabra de Dios en tu vida. Y lo vamos a estar estudiando en Nehemías 8. Y lo que vamos a ver son los 3 efectos reconstructores de la palabra de Dios en tu vida. Los 3 efectos reconstructores de la palabra de Dios en tu vida. Entonces nosotros vamos a empezar, de hecho, en el capítulo 7, en el último versículo, versículo 73, porque va corrido con esto, es un solo pensamiento. Entonces vamos a empezar leyendo 73 a versículo 3 del capítulo 8. Por favor, abran sus Biblias conmigo ahí. Y dice esto: y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el palabra de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza
que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces termina el capítulo 7 diciendo que ya todos estaban establecidos en sus ciudades. Eso significa que ya estaban en sus casas, ya tenían todo arreglado, etc. Entonces damos la vuelta a la página y llegamos a Nehemías 8:1, y luego dice que se juntaron todos a Jerusalén como un solo hombre para escuchar la ley. Entonces, para que no haya confusión, yo sé que hemos estado hablando específicamente sobre Jerusalén, pero también los exilios regresaron y fueron a los pueblos alrededor en Judea, como si fuera Ensenada y Baja California. Solo sencilla explicación. Entonces regresan y se juntan todo, y dice que ellos dijeron a Esdras. Esto para mí, lo estaba leyendo y me llamó mucho la atención, porque para mí tendría más sentido si dijera: Esdras mandó cartas a los pueblos alrededor para decirles: vénganse porque yo les voy a leer y explicar la palabra. Así tendría más sentido, pero eso no es lo que dice. Dice que se juntaron solos y que el pueblo pidió a Esdras que leyera la ley. Y la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿por qué? ¿Qué les provocó? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué pasó ahí? Y no está explícita. Gracias, iglesia. No lo dice exactamente aquí, pero es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios obrando en los hijos de Israel, en el pueblo, poniendo esta necesidad y esta convicción al mismo tiempo de estar juntos y escuchar la palabra. Y esto es algo hermoso que nosotros podemos aprender hoy, porque tú estás aquí por la misma razón. No es casualidad que hayas venido. El Espíritu de Dios puso la necesidad y la convicción en ti para que vinieras a escuchar su palabra, porque igual como con ellos, Dios quiere hacer algo nuevo, algo hermoso y algo fresco en tu vida. ¿Cuántos aquí lo creen? Amén. Entonces se juntan y le dicen a Esdras que lo lee. Y dice que Esdras lo empieza a leer, y dice, y la última frase de esto es clave, dice que sus oídos estaban atentos a la palabra. Que sus oídos estaban atentos a la palabra. Esta palabra oídos es muy interesante en el hebreo. Es la palabra ozen, O-Z-E-N, ozen. Y lo que significa es tanto el órgano, la oreja, pero también el verbo oír. Pero significa oír con la intención de aprender algo. Oír con la intención de aprender algo. Entonces, con eso dicho, recordamos, ellos se juntaron porque el Espíritu de Dios los trajo ahí. Y ahora ellos están escuchando la palabra para aprender algo. Dios les haya puesto esa necesidad. Y otra vez nos vamos a hacer la pregunta: ¿por qué? La razón es porque el Espíritu Santo quería renovar sus mentes mediante la palabra. Quería renovar sus mentes mediante la palabra, que significa transformar su forma de pensar, sus actitudes, sus deseos. Significa hacer una limpieza profunda de sus mentes. Y nosotros vemos esto en Romanos 12:2, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esto es importante porque esta es justo la razón de por qué pecaron, cayeron y fueron destruidos. Porque habían pasado 200 años desde que leyeron la palabra de Dios de una forma pública, de esta forma. El último rey bueno se llamaba el rey Josías. Él vivió y reinó 200 años antes de ellos. Entonces lo que pasó fue que en lugar de tener sus mentes renovadas, transformadas, llenas de la palabra de Dios, estaban corrompidas y ensuciadas por propaganda, y como dice aquí en Romanos 12, costumbres de los pueblos paganos que vivían alrededor de ellos. Había pasado este tiempo, y poco a poco lo iban escuchando, y poco a poco lo vieron bien y lo empezaron a hacer. Y lo que pasó fue que por la suciedad de sus mentes cayeron.
Y eso vemos que la suciedad de sus mentes llevaron sus pies a lugares sucios. Y nosotros vemos que estos lugares sucios de esos pueblos alrededor fue la inmoralidad sexual, como la prostitución, la fornicación, el adulterio, pero también sacrificios humanos y idolatría de estos dioses tontos, muertos, falsos. Entonces ellos han regresado con Dios, ya reconstruyeron el templo, el altar, están bien con Dios, su relación está formándose otra vez. Pero lo que ellos necesitaban fue una limpieza profunda de toda esa suciedad en sus mentes para no volver a caer. Para no volver a caer. ¿Y cuántos de nosotros aquí nos podemos identificar con ellos? Creo que todos nosotros podemos reconocer e identificar algunas áreas sucias en nuestra mente que a veces nos lleva a caer. Y necesitamos una renovación, una transformación de nuestra mente. Y pueden apuntar eso en tus apuntes, pero nuestras mentes son el campo de batalla principal en la guerra espiritual. El enemigo quiere corromper y ensuciar nuestra mente, pero Dios quiere limpiarlo y hacer algo fresco y hermoso. Lo que tú decides consumir, lo que tú decides ver, leer y escuchar es lo que hará la diferencia en esa batalla. Y es ahí donde nosotros encontramos el primer efecto reconstructor de la palabra, que es el efecto de escuchar la palabra, y es que transforma tu mente. El estar escuchando la palabra transforma tu mente. Y muchos fueron destruidos así. Y yo soy uno de ellos. Este es mi testimonio. Yo toda mi vida, pues mi papá fue pastor, yo crecí hijo de pastor, entonces en la casa siempre habían alabanzas, siempre estamos leyendo la Biblia. Desafortunadamente nunca acepté a Cristo en mi corazón, pero estaba en este ambiente cristiano, entonces mis rebeldías de adolescente no fueron tan malos, gracias a Dios. Yo cumplí 18 años y yo decidí ir a la universidad en Tijuana. Y yo fui, y fue ese día cuando dejé de escuchar la palabra de Dios. Y yo llegué a mi salón con los demás estudiantes y fui el único cristiano, y tristemente fui un cristiano débil. Entonces yo dejé de escuchar la palabra, dejé de escuchar alabanzas y empecé a escuchar el mundo. Y poco a poco lo que ellos dijeron empezó a sonar bastante bien. Y yo empecé a caer en la forma que ellos cayeron. Yo empecé a pecar en la forma que ellos pecaron. Yo empecé a fumar y tomar y salir y así. Y poco a poco me deprimí. Y yo iba excavando este hoyo poco a poco, deprimiéndome más, destruyéndome más y más y más. Y llegué al punto cuando 3 veces pensé en intentar el suicidio. Tenía cartas escritas, todo el asunto. Y gracias a Dios me salvó de eso. Y quiero pedirles perdón para ustedes que lo pasaron difícil en la temporada de COVID, pero en mi vida fue una bendición. La razón es que me obligó a regresar a mi casa aquí en Ensenada, donde estaban mis papás. ¿Y sabes qué tenían mis papás? Una Biblia, gracias a Dios, y ganas de leérmela. Y poco a poco me la iban leyendo y yo puse atención, porque llegué como una cáscara de un humano, solo la parte de afuera, roto por adentro. Pero la palabra entró a mi mente, me lo transformó. Y gracias a Dios en mayo de 2020 yo acepté al Señor de una forma verdadera y me ha traído hasta aquí. La palabra de Dios me transformó la mente y me cambió la vida. Y ese puede ser tu testimonio también. Si tú estás en una situación así, puede ser peor, puede ser mejor que donde yo estaba. Pero si tú quieres ver un cambio en tu vida, acepta al Señor y cambia lo que tú estás consumiendo. Pero para eso necesitamos hacer esta pregunta y necesitamos tenerla como una reflexión. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Y qué es lo que estás escuchando? Porque eso es lo que va a definir esta batalla, esta suciedad que está en nuestra cabeza. Entonces, amigos, les quiero decir,
Necesitan más Biblia, más alabanzas, más prédicas, más conversaciones con amigos cristianos. Y lo que necesitamos son menos tentaciones en redes sociales, menos música mundana, menos películas y menos series que glorifican el pecado. Porque el origen de muchas situaciones adversas de las cuales pasamos empieza con nuestras mentes. Por ejemplo, uno fácil es la inmoralidad sexual, algo que probablemente ha tocado todas nuestras vidas y puede ser el sabor que quieres, la pornografía, el adulterio, la fornicación, lo que sea en la cual has caído. Pero si tú estás consumiendo contenido en redes sociales que sabes que es de tentación para ti, y tú estás viendo series y películas que abrazan el sexo, y tú estás escuchando música que sabes que glorifica ese pecado, ¿cómo no vas a caer? ¿Cómo no? Si todo lo que tú escuchas, todo lo que tú ves, todo lo que tú consumes te apunta para la dirección del pecado, ¿cómo no vas a ser guiado para allá? Pero puede ser al revés. Porque muchos de nosotros fuimos para ese lado y nos dimos cuenta que no está bien, no está chilo para acá. Pero Dios es bueno y tiene un mejor lado. Pero lo que necesitamos es que nuestra mente esté inclinada para ese lado. Lo que hace cuando tú estás consumiendo la Biblia, prédicas, buenas conversaciones que te bendicen, es que limpia esa suciedad de tu mente y te apunta hacia ese lado, donde tú vas a encontrar ese gozo, esa bendición, esa vida plena en Cristo. Amén. Entonces, amigos, familia, tenemos que ser disciplinados con lo que nosotros nos exponemos. Y necesitamos aprovechar y cuidar de nuestros tiempos. Y me gustaría que apuntaran los 4 momentos claves para consumir la palabra. Estos son 4 momentos. El primero es a solas en tu casa, es tu devo diario. Con tu familia en casa, aprovecha de tu gente para leer la Biblia. Con tu familia en la fe en la iglesia, aquí están, bien hecho, eso sí, cumplido. Pero aprovecha de los tiempos, de los servicios que nosotros tenemos, los estudios, para estar rodeado de la palabra, de personas que te van a bendecir. Y lo último es en internet, en tus ratos libres. Y ese último probablemente es el cual nosotros caemos más. Piensa en lo que ves en el internet, en tus ratos libres. Y eso te va a guiar a tomar acción, de empezar a ver mejores cosas, de empezar a buscar a Dios en esos momentos. Pero estos momentos son claves. Y si tú empezando hoy aproveches de estos momentos para llenarte de la palabra, verás como el Espíritu te limpia de estos deseos pecaminosos y te los reemplaza con estos deseos, piadosos. Como te limpia de ansiedad, te lo reemplaza con paz. Como te limpia de depresión y lo reemplaza con gozo. Como te limpieza de preocupaciones y te lo reemplaza con fe. ¿Cuántos quieren vivir de este lado bendecido? Entonces, amigos, hoy comprométense primero con Dios, pero la verdad, comprométense contigo mismo de cuidar lo que tú estás viendo. Porque una vez más, la suciedad de tu mente es lo que va a llevar tus pies a lugares sucios. Pero una mente limpia va a llevar tus pies a lugares limpios, a lugares bendecidos. Y lo más importante de esto es que Cristo mismo es la palabra. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En lo que tú estás consumiendo, leyendo la palabra, escuchando la palabra, literalmente te estás llenando de Cristo. El único que puede hacer una diferencia en tu vida, el único que puede hacer un cambio real en tu vida. Amén. El cual todos necesitamos. Nosotros vamos a continuar ahora leyendo versículos 4 a 13 que dice así. Hay bastantes nombres aquí, pedí perdón o pedí permiso de hecho, y los vamos a saltar, pero vamos a leer lo demás. Dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban estos líderes. Y en versículo 5
Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió y todo el pueblo estuvo atento, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, otra vez nombres, varios levitas, gracias a Dios, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido, de modo que todos entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan ni lloran, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comen grosuras, que es comer grasa. Yo me imagino que es como grasa así de picaña o de ribeye, algo rico. Y dice: y beben vino dulce y envían porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y los levitas pues hacían callar: día santo es a nuestro Señor, no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no se pongan tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces ellos estaban escuchando la palabra, y lo que vemos aquí es la reacción cuando ellos ya lo entienden, cuando ellos entienden la palabra. Y versículo 8 es clave para eso. Vemos cómo Esdras enseña para que lo puedan entender. Entonces, si ustedes ven en el versículo 8, lo vamos a tener acá arriba también. Así enseña Esdras. Dice primero que lo lee claramente, ley de la ley. Luego dice que le pone el sentido, que significa que lo explica con detalle. Y luego dice para que todos lo pudieran entender. Y aquí el entender significa entender y poder aplicarlo, de entenderlo y poder vivirlo. Y esto es importante porque este es el único lugar en la Biblia donde se enseña cómo enseñar la Biblia. Y es por eso que nosotros también lo hacemos. Yo no soy ningún Esdras. Pastor Hugo es casi un Esdras, él lo hace muy bien, pero aquí andamos haciendo el esfuerzo. Entonces Esdras enseña la ley, ellos lo entienden, y lo primero que dice es que lloran. ¿Y por qué lloran? Lloran porque el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, les muestra lo lejos que han caído. Ellos leen la ley, y dentro de la ley están todas las historias de las veces que Dios fue bueno con ellos, cuando Dios fue fiel con ellos. Y están todas las historias y sus propios recuerdos de cuando ellos no lo fueron. Dios proveía, Dios los protegía, Dios les ayudaba, Dios les bendecía, Dios eligió a ellos para ser su pueblo santo, escogido, hijos suyos. Pero ellos no se portaron muchas veces de esa forma. Entonces ellos ven su pecado, ven lo lejos que están, qué tan grande es esa brecha entre Dios y ellos, y lloran, les duele. No tienen que levantar la mano, pero ¿cuántos aquí han experimentado eso? Cuando llegan a la iglesia, están explicando la Biblia, y dices: caray, Pastor Hugo, ¿cómo supiste que hice eso esta semana? No es Pastor Hugo, es Dios. Pero duele cuando nosotros estamos confrontados con nuestro pecado. Pero lo bonito aquí es que justo después todos esos líderes bajan y dicen: no, amigos, no lloran, esto es bueno. Esto es bueno, hoy es un día santo, porque a pesar de lo lejos que nosotros hemos caído, Dios sigue siendo fiel, y Dios sigue siendo bueno, y Dios sigue siendo misericordioso. Y ese dolor, lo que ellos sintieron, es el primer paso de poder regresar a esa hermosa relación con Dios. Y lo que nosotros vemos, este cambio de reacción, este cambio de emoción, es una representación de un corazón transformado. Su corazón es transformado. El Espíritu, a través de la palabra, entra y les cambia este corazón, y literalmente cambia su tristeza por gozo.
Lo escucharon y está cambiando su mente, baja al corazón, empieza a trabajar en el corazón. Y es ese mismo efecto el cual es vigente en nuestras vidas el día de hoy también. Y es ahí donde nosotros encontramos el segundo efecto reconstructor de la palabra, que es el efecto de entender la palabra, y eso transforma tu corazón. Transforma tu corazón. Y pensando en esa transformación de corazón, amigos, mi película favorita, la verdad, sin vergüenza, es El Grinch. Es mi favorito. Yo sé que es navideña, pero probablemente lo vea hoy en la tarde, porque me encanta. Pero esa película es bíblica, es cristiana. Bueno, técnicamente no, pero si vemos unas partes, podemos ver el evangelio ahí y cómo un corazón es transformado. Entonces miren aquí, este es nuestro amigo el Grinch antes de Cristo. ¿Aaron Benson quién? Yo te detesto. Te detesto, odio. ¿Y más odio? Detesto tanto. Ese ahí es alguien antes de conocer a Cristo. Es ese corazón duro, lleno de odio. Yo creo que algunos de nosotros fuimos así. Pero luego, nuestro amigo el Grinch conoce a Cristo. Y aquí vemos ese momento cuando su corazón es transformado. ¿Y qué pasaría? En la aldea se dice que el pequeño corazón del Grinch creció 3 tallas ese día. El narrador claramente no sabe porque dice, ¿qué pasaría? Pero es Jesús. Eso fue. Como dice en el libro de Ezequiel, Él toma ese corazón duro de piedra que Él tenía y lo ha reemplazado con ese corazón de carne. Lo ha hecho, como dice, 3 tallas más grande. Y luego vemos como el Grinch vive su vida gozando ya en su vida con Cristo. Y lo vemos aquí. Tú y yo somos como el Grinch. Nosotros hemos cantado así de feo. No es cierto, solo yo. Pero somos así, pero igual, menos verdes. Pero igual como Él, necesitamos esa transformación de corazón y Cristo lo hace. Solo Cristo te puede cambiar el corazón y dar uno que sí puede amar y bendecir. Pero lo que hacemos nosotros es que lo llenamos el corazón. El corazón lo llenamos con la palabra y se llena de bondad allá adentro. Y vemos la importancia de eso en Proverbios 4:23, que dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Amigos, algunos de nosotros no hemos cuidado muy bien nuestro corazón. Por esa razón, a veces no estamos tan felices con el rumbo que ha tomado nuestra vida. Pero Cristo puede cambiar eso. Pero de esas acciones que a lo mejor nos han lastimado, esos pecados en los cuales hemos caído, también vemos la razón por ellos. En Lucas 6:45, que dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Un corazón no lleno de la palabra es un corazón vacío, un corazón sucio, y de esa suciedad es lo que sale de tu boca. Es donde te llevan los pies, es donde te llevan las manos. Y es ahí, en esos momentos, donde pasan esos dolores, esa vergüenza. Lo vemos aún más pesado aquí en Mateo 15:18-19, que dice: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. De un corazón malo, dice, sale asesinato, sale adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira y calumnia. Un corazón no cambiado por Cristo, no lleno de la palabra, es uno que produce estas acciones. Entonces, amigos, permiten que Cristo les cambie el corazón y llénalo de la palabra para que sea transformado. Porque lo que pasa en un corazón bueno, sale pensamientos de edificación,
amor en lugar de asesinato. Amor verdadero para tu esposo, tu esposa, en lugar de adulterio o inmoralidad sexual. Edificación en lugar de robo, honestidad en lugar de mentira, palabras de bendición en lugar de calumnia. Cuando un corazón es cambiado, cuando a través de la palabra es transformada, brotan buenas acciones y palabras y nos permite vivir esa vida que todos nosotros queremos vivir, bendiciendo y no lastimando. Amén. Entonces lean la palabra, consúmenlo, vívanlo para que puedan tener ese corazón transformado. Y vamos a terminar ahora en versículos 13 a 18, que dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salir al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Entonces, ellos están leyendo la ley y encuentran ahí una fiesta, encuentran un festival. La verdad, ese es mi sueño, de abrir la Biblia algún día y que dice ahí: diviértete y come mucho, y hagan algo así. Pero ellos lo abren y ellos encuentran ahí lo que se llama la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de tabernáculos. Y lo que hicieron tiendas o tabernáculos como estas, y ahí vivieron por una semana. Y lo que fue una celebración de la fidelidad de Dios durante ese tiempo en el desierto, después cuando fueron rescatados de Egipto y antes de llegar a la tierra prometida. Ellos estaban recordando su identidad, como ellos eran hijos amados, que Dios ha sido fiel, que les protegía, que proveía para ellos. Ellos lo estaban celebrando y dicen que había gran gozo. Ellos lo estaban viviendo y estaban viviendo ahora la palabra. Ellos lo escucharon, la entendieron y ahora la están viviendo, la están poniendo en práctica. Pero algo interesante aquí, y otra vez es una de las razones de por qué cayeron. Pero dice que la última vez que la celebraron fue en los tiempos de Josué. En los tiempos de Josué. Amigos, pasaron 1000 años entre el tiempo de Josué y el tiempo de Esdras y Nehemías. Por 1000 años no habían celebrado este festival. 1000 años que ellos han olvidado su identidad, que han olvidado lo bueno que Dios ha sido con ellos. 1000 años que no lo celebraron. Y amigos, aprendemos algo bueno para ti y para mí también. Nunca es demasiado tarde. Si tú crees que tu tiempo ha pasado o que Dios ya no quiere nada contigo, déjame decirles que eso es una mentira del diablo. Que si tú hoy decides tomar una decisión de renovar tu compromiso con Dios, Él te va a aceptar con los brazos abiertos. Amén. Pero lo que pasa es que ellos recuerdan quiénes son a través de este festival. Ellos lo ponen en práctica y lo empiezan a vivir. Y eso les transforma su vida entera. Y eso aquí es donde encuentran el tercer efecto reconstructor de la palabra. El efecto de vivir la palabra, la cual te transforma la vida. El efecto de vivir la palabra es que te transforma la vida. Entonces, amigos míos, en la palabra nosotros encontramos nuestra identidad. Y cuando nosotros lo encontramos, lo escuchamos, lo entendemos y luego la vivimos ese plan que Dios realmente tiene para nosotros. Este camino bendecido de paz, de gozo, que todos nosotros queremos, pero es a través de vivirlo.
Y muchas veces, y muchos de nosotros hemos caído porque hemos vivido la identidad que el mundo ha puesto en nosotros. Hemos hecho caso a esas palabras de escritores que el mundo nos ha dado, en lugar de hacer caso a la identidad que Dios nos ha dado. Pero déjame decirles que el mundo les ha mentido, pero en la Biblia encontramos la verdad. En uno de mis capítulos favoritos, Efesios 1, encontramos uno que espero que sean de bendición para ti. Primero dice en Efesios 1:3 que tú eres bendecido. Si tú sientes pobre el día de hoy, ese es para ti. En Efesios 1:4 dice que tú eres escogido. Si tú sientes olvidado el día de hoy, este es para ti. Si tú sientes, en Efesios 1:5 dice adoptado. Si tú sientes solo el día de hoy, este es para ti. En Efesios 1:6 dice que tú eres aceptado. Si tú sientes rechazado el día de hoy, este es para ti. En Efesios 1:7 dice que tú eres perdonado. Si tú vienes el día de hoy sintiendo culpable o condenado, eso es para ti. Y estas palabras están entre muchos. Pero mi favorito es que sobre todo tú eres amado. Y Dios nos dio una carta de amor de 66 libros para explicarte lo mucho que te ama. Y si tú tomas esta carta de amor de 66 libros, la cual es la Biblia, la palabra misma, Cristo mismo, y tú lo escuchas, lo entiendes, y tú decides, de ahora en adelante yo voy a vivir perdonado, escogido, bendecido, salvo, rescatado, libre y amado. Vas a ver cómo Dios puede hacer grandes cambios, grandes bendiciones en tu vida. Amén. Así que amigos, si esa es la vida que tú quieres, busca a Cristo y búscalo en tu Biblia y vívelo, ponlo en práctica. La Biblia no está para, decimos en inglés, para recolectar polvo ahí en un librero. Es para abrirlo, leerlo, consumirlo y permitir que te transforme la vida. ¿Cuántos aquí se comprometen a estar abriendo su Biblia y estar abriendo su corazón ante sus palabras? Amén. Hoy nosotros vimos el efecto de escuchar la palabra que te transforma la mente, el efecto de entender la palabra que transforma tu corazón y el efecto de vivir la palabra que transforma tu vida. Cierren sus ojos conmigo, por favor. Vamos a orar. Dios, gracias por este día. Dios, gracias por tus grandes bendiciones. Dios, gracias por darnos tu palabra. Gracias por entregarnos ese manual de vida, esta carta de amor, Dios, donde primeramente, como dice en 2 de Timoteo 3:15, nos hace sabio de salvación. Nos hace sabios, nos permite entender que Cristo murió en la cruz por mí, porque tú nos amas tanto. Pero también nos limpia y nos transforma. Dios, yo quiero pedir una bendición sobre cada persona aquí, que ellos se pueden comprometer a permitir que tu palabra expone a la luz su pecado y su necesidad, sus fallas, sus debilidades, y que ellos permiten que las mismas palabras lo transforman, que lo limpian, que tu Espíritu de Dios puede trabajar y obrar libremente en sus vidas, cambiando esas debilidades por Jesús mismo, por su fuerza. Y amigos, siguen orando ahí donde están. Piensen en sus vidas. Tomen esa palabra, esa pregunta de reflexión de qué estoy consumiendo y mediten en eso. Pide a Dios que te ayude a comprometerte a su palabra. Y yo me quiero dirigir a aquellos que han venido por primera o segunda vez, o por ustedes que saben y que quieren esta vida transformada, la cual nosotros hemos visto el día de hoy. Si tú estás aquí el día de hoy y tú lo has escuchado, y esa vida amada, esa vida bendecida, esa vida cambiada, esa vida de bendición, esa vida de amor, si tú lo quieres, dice la Biblia que tú lo puedes tener mediante Cristo y fe en Él. Y lo que dice la palabra, si tú quieres esa vida transformada,
Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, que significa reconocer que eres un pecador, que necesitas ayuda. El segundo es creer en Jesús. Y el último es confesar que Él es tu Señor y tu Salvador, que tú crees en Él y que tú lo quieres seguir. Y así Él va a estar contigo para siempre. Su fuerza será tu gozo y tú puedes tener esa vida transformada de amor y bendición, el cual tú necesitas y mereces. Si eso eres tú hoy y tú sabes que necesitas tomar esa decisión, Dios te está dando una oportunidad. Y si eso eres tú hoy, por favor, ahí donde tú estás, levanta la mano. Solamente es para que nosotros te podemos reconocer y orar por ti. También tú estás diciéndole a Dios que esto quieres. Si eso eres tú hoy, gracias, allá atrás. Si eso eres tú hoy y tú quieres esta vida cambiada, transformada, bendecida, levanta la mano ahí donde estás. Dios te quiere ayudar, te quiere bendecir, quiere estar contigo, quiere transformar tu vida. Gracias. Si eso eres tú, si hay alguien más que sabe que necesita esto, levanta la mano ahí donde estás para poder orar por ti. Gracias. Amigos, ustedes que levantaron la mano, les pido un favor más, por favor. Ahí donde ustedes están, se pueden levantar, por favor. Se pueden levantar, por favor, para que nosotros podamos celebrarlos, para que nosotros los podamos ver y reconocer. Por favor, párense donde ustedes están. Amigo, felicidades. Iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, amigo. Y amigo, una cosa más. Por favor, si puedes ir a ese lado, aquí nosotros vamos a orar por ti, ahí donde ellos tienen los señales. Ahorita mismo pueden pasar allá van a orar por ti, allá quieren bendecir tu vida y conocerte un poco más.